Hoy, en 678, a horas del 7D, los jueces de Clarín versus la Corte Suprema. Urgente, la Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios y de esta manera favorece al Grupo Clarín. Otro programa imprescindible. En vivo, Martín Sabatella y Carlos Kunkel. Víctor Hugo entrevistado por Canosa. Con la ley de medios, ¿qué pasó? ¿Te sentís el abanderado? Hoy, ¿sabes lo que me sucedió? Cuando conté que te entrevistaba a vos, un colega me dijo, tené cuidado, no quedes pegada de la ley de medios. ¿Qué nos está pasando? Bueno, que estabas hablando con una pobre persona. No te lo puede haber dicho una persona libre, eso que te dijeron. ¿Qué nos pasa? Que no se puede llegar a un diálogo, que no podemos hablar como personas civilizadas. Todo es pelea. Veo los spots de Clarín, ¿viste? Y entonces es, nosotros somos independientes del gobierno y no de vos. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es fácil, tendrías que saberlo. Bueno, ya tendrías la responsabilidad de saberlo. Estamos hablando de una mafia contra un gobierno elegido por el pueblo, al que podés cambiar cuando quieras. Absolutamente. Estamos hablando de una mafia a la que no podés cambiar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de hermosas noticias. Uno, vuelve la sección El Archivo Demoledor. Recién Hugo me preguntaba qué era esto, ¿no? Esto es un bastón que me ha obsequiado el Alberto, que es un artesano. Qué lindo eso, además. Es muy lindo, ¿no? Y puede llegar a ser útil si las cosas se ponen pesadas. Como bastón de mando, no sé. Dos, gran sección a la que aporta Víctor Hugo. Ustedes saben que la noche del 27 al 28 de junio de 1966 se produjo el golpe de Estado contra Ilia. Ese día, Clarín tituló "La Casa de Gobierno fue entregada sin resistir". Me faltaba decir por esos cobardes que estaban habitándola. Será respetada la libertad de expresión. En todo el país se mantiene el orden. Y dan cuenta de la crónica de lo que había sucedido ese día. 3. La ley de medios en acción. El arranque de Walkington TV. Mañana se empieza a emitir el primer canal de pueblo originario, el primer canal mapuche. La directora del canal, que se llama Inalén Antillanca. ¿Qué significa esto, Inalén? Y sin duda que, por lo menos para la lucha que viene llevando el pueblo mapuche, es un paso significativo, es muy importante. La verdad que contar con una herramienta tan importante como un medio masivo de comunicación, como un canal de televisión, sin duda que hace un cambio, hace un giro en cuanto a la lucha del pueblo mapuche. Enamora 678, tu sintonía fina de amor. Tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who is getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly. This is the one I like.
amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Hoy vamos a estar conversando, bueno, ya saben de qué. Bienvenidos, gente, amigos del panel. Estamos esperando todavía a Orlando Barone. Tenemos algunos cambios. Primero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el señor Martín Sabatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Bienvenido, Sabatella. Gracias. Acá, lo tengo acá, ¿Es ahí? Acá tengo el fallo. Hay que guardarlo como uno de los actos más vergonzosos de la democracia de los últimos años, porque realmente es un bochorno lo que ha sucedido hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Se me sale de la vaina. Estamos esperando al ministro Julio Lac y les quiero contar antes de olvidarme que el domingo el domingo 9, que tenemos que estar todos en la plaza allí en este festival donde va a tocar Charlie, Fito, Vicentico y todos nosotros. Creo que hasta canta la banda Bastante con su banda. Vamos a estar allá, vamos a estar transmitiendo desde ahí a las 7 de la tarde. Vamos a estar Cintia y yo con micrófonos y no sé qué otras cosas que nos pondrán encima. Móviles en vivo. Móviles en vivo desde el Festival de la Plaza, el domingo, más que nunca, todos allí en la Plaza de Mayo, festejando la democracia y los derechos humanos. Y hablando de democracia, hemos recibido un premio que lo fue a buscar el señor Dante, que lo tengo acá, que es el premio de Caras y Caretas, el premio Democracia 2012. Sí, fuimos con Orlando Barone, estaba Norita Beiras también, que recibió además ella uno por periodismo gráfico, así que bueno, le agradecemos a un jurado de primera línea, además nos entregó a Liberty Brigger, bueno, un lujo. Bueno, un lujo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, otro premio para 678. Como dice un amigo, falta que nos den el premio Clarín y estamos llenos. Ahora sí, vamos con esto. Esto es el fallo de la... ¿Qué pasó? Es el fallo de la Cámara recusada que extendió la cautelar, lo vemos. Inédito en democracia. Los jueces de Clarín versus la Corte Suprema. Hace 3 años, por abrumadora mayoría en ambas cámaras, se aprobaba la Ley de Democratización de Medios. Queda aprobada por 146 votos a favor, 3 votos negativos y 3 abstenciones, media sanción para el proyecto del Poder Ejecutivo de la nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. El grupo Clarín obstaculizó sistemáticamente la ley, a pesar de existir 3 resoluciones del máximo tribunal de justicia del país, la Corte Suprema. Mayo de 2012. A partir del 7 de diciembre de 2012, vence la suspensión del artículo 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora, o sea, Clarín. De ahí que, estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Noviembre de 2012. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que el grupo Clarín Sociedad Anónima y las demás peticionarias se presentan directamente ante el tribunal y solicitan la prórroga de la medida cautelar. Que esa petición es inadmisible. El grupo de Mañeto, que al principio pedía 2 años de plazo porque a uno le parecía poco, ahora, tras 3 años de aprobada la ley, sigue con las dilaciones valiéndose de jueces adictos a los que les paga viajes a Miami para que le fallen a favor. La misma Cámara rechazó las recusaciones que hiciera el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, hacia los jueces
a los camaristas que fueron invitados por una organización Sertal que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín. Sertal es una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de acuerdos entre agentes públicos y privados. Vamos a hacer una introducción informativa. Alejandro Harrison es el director de Sertal en Argentina, presidente de Pramer, que es una empresa del Grupo Clarín, y Santiago Piris, que es presidente de Comisión Piratería de Sertal, que es abogado de Cablevisión. Sertal es una organización independiente. Hernán Verdaguer, directivo de Sertal, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín. Fueron invitados por una organización Sertal que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín a Miami durante 15 días y que recibieron pago los pasajes, las estadías en los hoteles. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami, en la cual políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión. Acá está también implicado el juez Recondo, ¿eso es así? El juez Recondo fue panelista de este encuentro. Su hija es secretaria de coordinación de este grupo Sertal. Cualquier ciudadano lo puede advertir que Sertal está integrada por funcionarios del Grupo Clarín y que el encuentro realizado en Miami fue auspiciado por Cablevisión, que es una empresa del Grupo Clarín. Y yo le digo al ciudadano común, si tiene un juicio laboral, de despido por ejemplo, y que se entera que la otra parte lo ha invitado el juez y se lo ha llevado a Miami 15 días, ¿sentiría ese ciudadano que el juez puede ser imparcial cuando dicte la sentencia? Ningún ciudadano sentiría eso. Y es lo que hoy siente el Estado argentino, el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, nosotros consideramos de que esta ley en 48 horas está en estado de plena aplicación y una supuesta posibilidad de que integrantes recusados por el Estado se integren finalmente a esta Sala 1 y pretendan extender la cautelar más allá del día 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la nación. En el contexto de todo lo expuesto, la Sala del Juez de las Carreras dictó hace instantes un fallo contrario a lo dispuesto por la Corte. Son dos, el viernes ya es el 7D. Veremos. Urgente, la Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios y de esta manera favorece al Grupo Clarín. La cosa se encarriló ahora. La Corte dijo que se haga justicia, que funcione la justicia correctamente. Y esto se está dando. La verdad es que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa profundamente esta decisión, que estamos realmente, por un lado asombrados, por el otro lado pensando, que este tipo de justicia respalda claramente el poder de las corporaciones, ¿no? Clarín y sus afines se pasan el día hablando de la independencia del Poder Judicial, pero absolutamente nada dicen sobre la Sertal y el viaje a Miami, que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial. Ayer, en el diario El País de España, se destaca este editorial de nuestra compatriota Graciela Mochkovsky, a quien nadie podrá tildar de kirchnerista. Diario El País de España por Graciela Mochkovsky. Clarín parece empecinado en rebelarse ante una ley del Congreso, aunque librar esta batalla pueda costarle la derrota total. Desde 2009 no ha hecho más que perder. Ya perdió negocios multimillonarios, la exclusividad de la transmisión de los partidos de fútbol y la libertad de controlar la producción de papel periódico, y otros de resolución todavía pendiente en la justicia. También perdió el ingreso a negocios estratégicos. Por ejemplo, el acceso a una telefónica que tanto quería Mañeto. También perdió lectores. El diario tiene menos de 300.000 lectores diarios de promedio y no deja de caer desde 2005, mientras algunos competidores como La Nación crecieron. También perdió prestigio y credibilidad. Y sin embargo, persiste como si no tuviera ya más nada que perder. No es cierto.
aún maneja un negocio de 522 millones de pesos de ganancia anual, que juega cada día en la trinchera de lo que, a todas luces, parece una batalla perdida. Porque, como ocurrió en la Gran Bretaña de Rupert Murdoch, un modelo de relación entre la prensa y el poder político que dio una posición dominante a Clarín en los últimos 30 años, ha muerto. Llámenme reiterativo, pero este informe lo cierro con los fallidos de Adri, Mañeto Directo, Ventura. Lo que dice el Grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de injusticia. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno y algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Bien, y para solucionar este dilema que parece tener Adrián Ventura, llegó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Julio Lac. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Y también ha arribado el señor Barón. Buenas noches, Barón. Bueno, ¿qué lo hicieron? Se confirmó hoy lo que veníamos denunciando públicamente aquí en 678 hace 2 meses, cuando advertimos que un sector de la Cámara Civil y Comercial pretendía con diversas maniobras procesales extender una cautelar a favor de Clarín. La calificamos acá de una cautelar eterna y con un objetivo muy claro: no interpretar esos jueces el espíritu de desmonopolización que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sancionó el Parlamento, y no interpretar la voluntad popular que expresó el pueblo argentino cuando convalidó una vez más al Poder Ejecutivo actual, a la Presidenta de la Nación, que anunció públicamente ante el pueblo la voluntad de avanzar en un programa de desmonopolización, no solamente por una decisión política, sino por lo que establece claramente el artículo 42 de la Constitución, que establece que hay que desmonopolizar como una obligación para todos, para los integrantes del Ejecutivo, del Legislativo y también para el Judicial, los monopolios naturales y los no naturales. Por lo tanto, este fallo de hoy es un fallo absolutamente arbitrario, es un fallo que tiene groseras autocontradicciones que han tenido que recurrir para prolongar una medida cautelar que calificamos nosotros de absurda. No tiene sentido. En el mismo fallo de esta sala surge que la sala va por más incluso y dice que el plazo para Clarín debería ser de 1 año y simultáneamente dicta una cautelar. Entonces nosotros nos preguntamos hoy, por eso vamos a plantear la absoluta nulidad de este absurdo fallo de la Sala Civil y Comercial, no integrada por 3 miembros, sino por 2, uno de ellos recusado penalmente ante la justicia penal, como el doctor de las Carreras, recusación penal y denuncia penal que está tramitando. ¿De qué se lo acusa? Ante la de dádivas y de cohecho, de haber recibido el beneficio que en este programa y a partir de este programa, felizmente, en muchos otros medios de comunicación se empezó a difundir que había recibido un beneficio de viajar a Miami con los gastos de hotel pago, de avión pago. Él mismo lo admitió, lo confesó, lo admitió en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, hay una causa penal que se lo ha imputado y está en trámite. ¿Qué pasaría mañana si un juez federal penal de la Nación resuelve que, por una sentencia penal, que el doctor de las Carreras es culpable del delito de dádivas? ¿Qué va a pasar con esta nueva postergación? El Estado Nacional está trabajando en estos mismos momentos en apelar esta absurda resolución, arbitraria, grosera. Tiene una grosería de libro. Creo que sin cualquier facultad de derecho de la Argentina se podría exhibir esta sentencia para que se estudie. Cómo en una parte establece prolongar una cautelar que ya la Corte de la Nación dijo que fenece mañana, y esta Cámara ha contradecido en forma palmaria la fecha del 7 de diciembre. Pero por otro lado, otorga un plazo de 1 año y dicta una cautelar.
Es una contradicción grosera que tiene una nulidad intrínseca absoluta. Sobre eso le iba a preguntar, digamos, yo acá tengo los dos fallos donde la Corte Suprema de la Nación dice la cautelar se termina el 7 de diciembre. Exactamente. Este tribunal es inferior porque no hay nada superior Cámara. ni parejo a la Corte Suprema. Exactamente. Digamos. ¿Y cómo va a contradecir a la Corte Suprema? Si no, ¿para qué tenemos Corte Suprema? Es verdad. Los fallos de la Corte tienen que ser acatados por los tribunales inferiores. Evidentemente, esta sala, la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, y los jueces jubilados que ocuparon el juzgado inferior, que es el juzgado 1, han tenido, primero, una voluntad de tomar esta causa cuando esta causa corresponde claramente al fuero contencioso administrativo, aunque lo nieguen todos los escribas que defienden al Grupo Clarín. Porque esta causa es de derecho público, porque es un acto lícito del Estado, es una ley, y está el Estado interviniendo, por lo tanto no es de derecho privado. Y la Cámara Civil y Comercial y sus jueces entienden el derecho privado en la aplicación del derecho civil y comercial, que es derecho privado. Sin embargo, esta Cámara fue elegida por Clarín para presentar el pedido de inconstitucionalidad y esta Cámara tomó el expediente. Primera irregularidad. Segunda irregularidad. Analizó el pedido de la cautelar con un juez jubilado, lo dijimos en este programa y felizmente se difundió a nivel nacional, con el doctor Carbone, que renunció luego de haber aceptado la cautelar y luego que le aceptamos la renuncia, dictó la cautelar para no poner en riesgo y no disparar la posibilidad disciplinaria. Segunda irregularidad. Tercera irregularidad, este juez vuelve al juzgado un mes después, inesperadamente, un juez que dice, por mi edad me quiero jubilar. Vuelve y ahí toma la demanda del Grupo Clarín y le da traslado un año después prácticamente. Es una dilación gigantesca en cuanto a no querer tener sentencia de fondo. Y por lo tanto, luego, posteriormente, cuando ya la presión pública ya es insoportable para este juez, ¿por quién lo reemplaza a la Cámara? Por otro juez jubilado como Tetamanti. Mientras tanto, un distinguido integrante de esta Cámara, el doctor Recondo, frenaba en el Consejo de la Magistratura y dilataba la posibilidad que haya jueces electos por los mecanismos constitucionales para que se integren a esa Cámara y ese juzgado. Esto nosotros queremos que acá hay una maniobra, que hay que estudiar, que hay que investigar. No puede ser que se saquen medidas cautelares no contra una resolución. Históricamente la medida cautelar se aplicaba muy restrictivamente contra el Estado. Bueno, se empezó a aplicar contra resoluciones. Bueno, una resolución de un funcionario, procede una cautelar. Un decreto, puede proceder una cautelar. Un DNU, quizás también. Pero una ley del Congreso de la Nación. Suspender la aplicación de una ley del Congreso de la Nación a pedido de un grupo económico que tiene una posición monopólica en la comunicación y la suspenden no 3 meses, no 6 meses, no 1 año, 3 años. Y ahora quieren darle más plazo. Esto es un mecanismo absolutamente irregular. Expresa que aquí hay un sector en el país que no quiere desmonopolizar claramente. Y bueno, tenemos, como siempre se han visto todos los sucesos del campo popular, tenemos que advertirlo con firmeza para impugnarlo, pero también con esperanza. Yo siempre digo, los pueblos como los hombres deben transformar el dolor en esperanza, ¿no? ¿Y la esperanza cuál es? Que quedan pocos días para que se dicte la sentencia de fondo, de constitucionalidad. Y esperemos que la sentencia de fondo de constitucionalidad recepte claramente lo que ha dicho el Congreso de la Nación con una amplia mayoría y dicte la constitucionalidad de esta norma para que caigan estas medidas cautelares, para que caiga esta justicia cautelar, para que caigan estas cautelares eternas que impiden que la voluntad popular expresada en ley se pueda llevar a la práctica. Y también venía para este canal y me acordaba de una frase de Martín Fierro que decía: el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Nos van a hacer perder 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la aplicación de la ley es inexorable, lo saben, es inexorable. Las dilaciones se han descubierto y se han puesto ante la opinión pública, no se pueden ocultar más. Los manejos de declararse competente una Cámara que no es competente han quedado públicamente advertidos. Los manejos de designar jueces por sorteos irregulares sin aplicar la ley han sido desbaratados. Ahora se aplica la ley. Los manejos en sacar cautelares eternas de 3 años debe ser
habría que hacer un estudio de investigación histórica. No creo que una cautelar en el Estado argentino haya dado 3 años contra una ley de la nación. Ahora, esta indignación que hoy sentimos, la tenemos que transformar en esperanza y no nos tiene que arruinar la alegría de celebrar una nueva conmemoración del Día de los Derechos Humanos, no nos tiene que arruinar la alegría de celebrar nuestro 7D. Nuestro 7D es el 7D de la sinceridad, es de la expresión popular, es del respeto a la ley. Cuando se dice, y se me imputa a mí, no respetamos la ley, hemos respetado siempre la ley, hemos respetado todos los fallos judiciales. No hemos usado ninguna argucia para aplicar una ley que una justicia que está fallando con una concesión no antimonopólica la viene aplicando. Por lo tanto, hoy estamos trabajando con toda la energía para plantear mañana la nulidad. ¿La nulidad quién se la pide? ¿Cómo es eso? La nulidad la va a pedir la Jefatura de Gabinete, que es la parte por el Estado, como jefa de la Administración de la Nación, a través del Persaltum. ¿Se presenta a la Corte Suprema? A la Corte Suprema de Justicia en forma inmediata. ¿Por qué? Porque aparte esto viola claramente, como vos sostenías, el hecho de que la Corte ha dicho el 7 de diciembre fenecen las cautelares. Y como si fuera poco, con fecha 28 de noviembre, dijo la Corte en el último fallo, hace días, dijo no se pueden seguir dictando cautelares, hay que resolver las cuestiones de fondo. ¿Qué hizo esta Cámara Civil y Comercial? Sin la integración debida, porque 2 miembros firmaron hoy la resolución, no 3, sin haber aplicado las leyes correspondientes de subrogancia y haber traído para esta resolución los jueces del contencioso administrativo, con un juez recusado y denunciado penalmente, decidió no tener en cuenta el 7 de diciembre que dice la Corte y prorrogar la cautelar. Por lo tanto, no hay solamente a nuestro criterio un incumplimiento claro de la ley, de su espíritu de desmonopolización de los medios, sino que tampoco hay un respeto correcto, ortodoxo, jurídicamente sistemático con lo que ha dicho la Corte, que mañana deben culminar las cautelares. Por eso mañana estamos presentando un recurso de Persaltum pidiendo la nulidad por resolución arbitraria, por flagrantes contradicciones que se tienen, que deberían ser analizadas y estudiadas por lo menos en las facultades de Derecho de todo el país, para que vean los chicos, para que vean los jóvenes, lo que ha escrito hoy la Sala Civil y Comercial. Cuando dice de que Clarín tiene un año más aún para desinvertir y saca una cautelar. Si tiene un año, ¿dónde está el riesgo? En un tema que afecta totalmente al interés público de una altísima gravedad institucional. ¿Y la misma Corte no podría sancionar, digamos, a un tribunal que contradice sus propios fallos? Yo creo que la Corte mañana recibirá el Persaltum del Estado argentino y tiene que terminar con esta, a nuestro criterio, prolongación excesiva que ha beneficiado a un grupo económico que es monopólico en los medios de comunicación, y decir, señores, bueno, esta ley debe aplicarse en la Argentina, es una ley sancionada por el Congreso, en función de lo que dice nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, que dice hay que desmonopolizar. Y lo que pasa en todo el mundo, que cuando se ve afectada la competencia, cuando se advierten monopolios, los estados democráticos, a través de sus leyes, desmonopolizan. Y máximo en este caso que la ley ya ha dicho, no se trata de un caso de libertad de expresión, que eso también es importante. Acá no se trata de limitación de libertad de expresión, es un tema patrimonial de un grupo económico. No es un tema de libertad de expresión. Y esta ley es para multiplicar las expresiones, multiplicar las voces, democratizar, y a nadie se le va a quitar la palabra, sino que a un grupo que hoy tiene una proporción gigantesca en el mercado de la comunicación argentina, verá reducido su participación a un 30 y pico %, que es seguir siendo todavía el grupo mayoritario de la Argentina. Sí, claro. ¿Sabatella? Bueno, por supuesto yo comparto todas las opiniones del ministro. Lo que me parece a mí que lo que sucedió hoy ratifica lo que veníamos diciendo, ratifica no solamente lo que veníamos diciendo en relación al comportamiento de la Cámara, en relación a jueces que salen a congresos en Miami financiados por el grupo Clarín y que después tienen que tratar un tema que presenta ese mismo grupo. Digo, me parece que lo que demuestra claramente es que esa Cámara, con esos viajes y con esos vínculos y esas relaciones, termina siendo el servicio jurídico del Grupo Económico Empresarial Clarín. Terminan siendo el servicio jurídico de ellos. Digo,
termina obviamente ratificando lo que se venía planteando y también ratifica cómo construyen su poder estos grupos económicos. Por lo tanto, ratifican cómo actúan y por qué justamente es importante poder tener una ley que democratice la palabra, democratice las voces, una ley que genere democracia en la palabra y en la comunicación, para que estos grupos concentrados no utilicen las estructuras comunicacionales como herramienta de poder o como herramienta de extorsión a la política, a la justicia y a cada uno en nuestro país. Porque en definitiva hacen eso. Son los mismos que decían que ser presidente es un puesto menor, que lo importante era tener la capacidad para tener una tapa, 2 tapas o 3 tapas que definía quién era el presidente o quién era el presidente, porque están acostumbrados a hacer eso. Entonces estaban acostumbrados que de repente era más importante ser un grupo poderoso y gerenciar un grupo poderoso que la voz del pueblo a través de sus representantes, porque ellos en definitiva pueden después decidir quién es tal diputado, quién es tal presidente o quién es tal juez. Entonces, sinceramente, lo que me parece que lo que demuestra eso también es que hay una parte importante de la justicia argentina que no está preparada para enfrentar a las corporaciones. Que no está preparada para enfrentar las corporaciones porque esa parte de la justicia está claramente colonizada por esas corporaciones y responde a esos intereses corporativos. Entonces, esto también es la demostración de lo que está sucediendo y en ese sentido, bueno, el AFCA se presenta mañana a la mañana a la Corte pidiendo que se aboque y pidiendo que resuelva esto inmediatamente, que resuelva esto, que resuelva en forma urgente, porque la verdad es que los argentinos nos merecemos poder tener esta ley vigente, poder disfrutar de una ley que viene a democratizar la palabra, una ley que permite que en el conjunto de la patria, en el conjunto de los rincones de nuestro país, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras tonadas, nosotros, nuestra historia, nuestra identidad, lo que somos, pueda tomar la palabra, pueda ocupar el centro de la escena pública, ¿no? Entonces, me parece que venimos diciendo de hace mucho tiempo la importancia de esta ley debatida durante muchísimos años, 26 años, ley discutida por todas las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, universitarias, ley que en el Congreso generó muchísimo debate con audiencias públicas por todo el país, ley votada por amplia mayoría, oficialistas y opositores también, por una ley que construyó mucho consenso, que tiene 3 años ya, y que por distintas maniobras judiciales se fue frenando. Y la verdad que es una barbaridad que una ley del Congreso esté frenada por esas maniobras y que haya una estructura de poder como la que maneja este grupo económico que condicione la voluntad popular. Por lo tanto, digo, me parece que ojalá la Corte esté a la altura de lo que la democracia está demandando hoy, las instituciones de la democracia están demandando hoy. Yo espero que así sea, sinceramente creo que así tiene que ser, espero que así sea, espero que la Corte esté a la altura también de lo que soñó Néstor Kirchner cuando transformó la Corte y construyó una Corte convencido de que esa Corte iba a ser una Corte de la democracia y no una Corte de las corporaciones. Estoy absolutamente convencido entonces de que eso es lo que necesitamos y esperamos sinceramente que la Corte resuelva rápidamente esto y que no pueda ser que una Cámara, como decía el ministro, con jueces recusados, con jueces denunciados penalmente, con otros que salen a viajar por Miami financiados, con otros jueces que su hija es la secretaria de la organización que financia esa actividad, esa Cámara sea la que decide si los argentinos o argentinas podemos tener una ley de la democracia como esta y si podemos entonces tomar la palabra y garantizar el derecho a la información. Realmente me parece que estamos en un momento bochornoso, sinceramente, a mí me parece, me avergüenza y creo que es importantísimo que se resuelva en forma urgente. Es una maniobra más, pero tuvimos varias maniobras estos meses. Primero vos veías la publicidad, decía, la ley viene a terminar con la libertad de expresión. Falso, de toda falsedad. Lo dijo la Corte mismo cuando dice, esta ley no perjudica bajo ningún punto de vista el derecho a la libertad de expresión. Lo dijo Fran Larrué, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas. Después dijeron, la ley se mete con los programas, no va a estar Tinelli, no va a estar Suar, no va a estar tal periodista. Falso, de toda falsedad. La ley no opina sobre los programas, la ley opina sobre los dueños de los medios. La programación la elige el pueblo cuando prende la tele o prende la radio. Después dijeron que iba a afectar la fuente de trabajo. Falso también. Todos sabemos que la aplicación integral de la ley no solamente protege el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, sino que además potencia, porque va a generar nuevas opciones laborales, porque la aplicación integral es más inversión y más trabajo. Después dijeron que se aplicaba con distinta vara para cada uno de los grupos. Demostramos en una conferencia de prensa
que son 20 los grupos que tienen que adecuarse y discutimos uno por uno cuál es la situación, demostrando con absoluta claridad que lo que está permitido para uno está permitido para el otro, que lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro y que no hay distintas varas, que hay una ley de la democracia, que nadie puede tener coronita y que nadie puede creerse por encima de los poderes del Estado y no cumplirla. Ahora, Sabater, después dijeron que iban a meternos con los diarios o con los medios gráficos. Falso también, porque la ley no se ocupa de los medios gráficos. Construyen permanentemente un relato, falso, porque en realidad lo que no quieren es cumplir la ley, porque no pueden decir la verdad, que lo que están defendiendo son sus intereses concentrados, sus privilegios, sus posiciones dominantes, las herramientas que tienen para generar competencia desleal, porque son los mismos que después recorrieron la Argentina durante los últimos años y extorsionaban a los cable operadores, y yo estos 2 meses que estuve en el AFCA lo viví y los puedo traer acá, infinidad de familias de cable operadores que tenían empresas pequeñas, medianas, que iban cuando tenían el fútbol, le daban el fútbol a uno, al fútbol no se lo daban al otro. Justamente cuando fundían a uno por la competencia desleal, lo compraban fundido, se le sacaban el fútbol al otro, se lo daban al otro para fundir al otro y compraban el otro, y tenían las 2 licencias del pueblo, usaban una y otra la dejaban colgada, y así iban generando, o ponían el precio que querían, porque total eran ese gigante que podía permitir fundir al que estaba, y así fueron comprando pueblo por pueblo, con esa impunidad que tuvieron durante el tiempo, durante muchos años, y esa impunidad que creen seguir teniendo cuando tienen, por ejemplo, una Cámara que resuelve seguramente lo que ellos le piden. Bueno, me parece que la democracia necesita que esto se corrija urgentemente. Y creo que la Corte tiene que corregir esto a favor de nuestra democracia, a favor de las instituciones, a favor del futuro de los argentinos y argentinas. Es una ley, insisto, de la democracia y para la democracia. Me gustaría hacerte, antes que, en base a los análisis que han hecho, además de sentir iba a decir preocupación, mucho más que preocupación, más allá del optimismo que detrás puede haber estaba pensando que la decisión final, que depende de la Corte Suprema, como ustedes esperan, daría la impresión que las fuerzas, si estamos ante la duda de cómo va a fallar la Corte Suprema, es que las fuerzas son parejas, que hay una que no miente, sino que tiene posibilidades de ser aceptada aún con sus mentiras. Esta sería la idea. Porque si no, no estaríamos preocupados. Diríamos que la Corte Suprema va a fallar a favor de la razón y de la justicia. Sí, yo espero que así sea, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley y no tenemos ninguna duda sobre lo que significa esta ley y por lo tanto estoy convencido de que ese tiene que ser el fallo correcto. Primero que tiene que haber un fallo que vuelva atrás esta barbaridad de la prórroga de la cautelar cuando la Corte le había puesto la fecha del 7 de diciembre y la Corte además pone una fecha y le pone un tope, y el ministro lo sabe mejor que yo, le pone un límite porque si no dice que las leyes están supeditadas a la justicia cautelar, como dice el ministro, o sea, sale una ley del Parlamento que significa debate, consenso, donde se vota, se discute en comisiones, se aprueba, va al Senado, va a la Cámara de Diputados, son los representantes nuestros, los representantes del pueblo, y después va uno, presenta una medida en cualquier lado y para esa ley. En cualquier lugar del país presenta, después va otro, la para en otro lado y la para en otro. O sea que la ley, nuestro Parlamento, termina siendo prisionero de la justicia cautelar o del derecho cautelar o de las medidas cautelares. La Corte dice eso no puede ser. Y por eso yo confío en lo que haga la Corte, porque la Corte dijo eso no puede ser, tiene que tener un tiempo razonable, no puede estar prisionero, el Parlamento prisionero de las medidas cautelares. Dice también que tiene un tiempo razonable y después dice, le pongo un tope, le pongo un límite, porque además dice que no hay riesgo para la libertad de expresión, como aclara Julio, por lo tanto que se aplique la ley, más allá de que se resuelva o no la cuestión de fondo, que por supuesto cuando la Corte también dice que insta a resolver la cuestión de fondo, nosotros nos ponemos contentos porque queremos que se resuelva la cuestión de fondo, no tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley, pero queremos que se aplique y por eso le puso un tope la Corte y el 7 de diciembre, que es mañana. Bueno, la verdad es que no puede ser que una ley del Parlamento, una ley de la Argentina, una ley de la democracia sufra estas situaciones. Ahora, yo no tengo ninguna duda que, como decía Julio, más tarde, más temprano, se aplica la ley. Y como no tengo ninguna duda de que esto hay que resolverlo ya, en forma urgente, porque esto es absolutamente necesario que esté integralmente aplicado.
Edgardo, sí, yo comparto esto último que decía Martín y lo que decía el ministro Alac en el sentido de la esperanza. A mí me parece que hay que... Esto, si tiene un título, es Clarín ganó otra vez unos días. Esta es la verdad. Ahora, la pregunta que uno se hace cuando dice Clarín ganó unos días, la pregunta viene de diciembre de 2009, no de ahora, porque diciembre de 2009 empieza la historia de la cautelar. Entonces uno se pone en el país del 2009, el gobierno venía de una elección, digamos, reñida, y ¿cuál es el sentido de una cautelar? La Corte dice muy explícitamente que Clarín busca, a través de todas las maniobras judiciales hechas desde la cautelar, reemplazar el derecho de fondo por el derecho precario, es decir, reemplazar la solución cognitiva, usa la palabra la Corte, reemplazar eso por el estirar el tiempo. ¿Para qué quiere Clarín el tiempo? Algunos de nosotros hemos sido incriminados penalmente por denunciar la conexión entre la dirección, entre Héctor Mañeto, digamos, y un conjunto de acontecimientos políticos de carácter muy dudoso que oportunamente fueron anunciados por la presidenta cuando dijo de acá al 7 de diciembre vamos a ver cosas estrambóticas, dijo Cristina Kirchner hace unos meses. Y las estamos viendo todos los días. Este fallo es una de las cosas más estrambóticas que uno puede imaginar. ¿Qué otra cosa más estrambótica que un fallo de esta naturaleza? Entonces, yo creo que hay que alertar que Clarín intenta ganar tiempo y que a mí me parece honestamente que el problema no es ni el fallo de constitucionalidad del doctor Alfonso ni el fallo de la Corte, ese no es el problema. El problema es cómo se están activando en este país todos los resortes que históricamente se han activado para generar climas de desasosiego, de inestabilidad, de caos. Cualquier acontecimiento es válido para que se renueve esa apuesta por el caos, que es la apuesta del Grupo Clarín, porque si no, a ver, el fallo de Alfonso no puede tardar mucho más de 30 o 40 días. La Corte dijo tiene que ser inmediato. La expresión, hasta la expresión inmediato es una expresión un poco ortodoxa por parte de la Corte. Está diciendo que tiene que fallar, le está diciendo que tiene que activar, que se tiene que trabajar todos los días. Estamos de un momento a otro en un fallo de constitucionalidad y Clarín con esto está apostando a que sus personeros de la política formal de algunos partidos políticos activen la situación de inestabilidad política. Esto me parece que es el problema y no el fallo de la Corte. Pero, vos dijiste tenés esperanza y aceptemos, todos estamos en esa misma posición, creo. Lo que me parece que en tu análisis, y que creo que es certero, aparece ahí una especie de sugerencia de que el gobierno está ante una disyuntiva, usando la palabra que usó Carta Abierta, destituyente. Eso no dejó de estar nunca. Eso que dijo Carta Abierta no dejó de estar nunca, porque Carta Abierta lo dijo con la resolución 125 y después tenemos el caso de Martín Redrado y después todos los días te tiran una línea destituyente. Yo la esperanza mía no es que el Grupo Clarín deje de ser destituyente o la derecha política argentina. Esa esperanza definitivamente no la tengo, la perdí hace mucho. La esperanza que yo tengo es que se puede enfrentar ese clima destituyente y que la Corte falle. Primero que hay que resolver este bochorno, porque no es solamente el fallo de la... Yo hasta ayer decía, bueno, a ver cuándo llega el fallo de la constitucionalidad, pero me parece que como expresión del antecedente político democrático de la justicia tiene que haber una autoridad, que tiene que ser la Corte Suprema, que digo, muchachos, eso es demasiado. Se puede estar a favor de una corporación, se pueden hacer gestos a favor de la corporación, pero eso en una democracia es demasiado. Lo seguimos charlando después de ver este informe porque anoche parece que fue la gran noche de A Dos Voces y es en exclusiva. Anticipamos el informe de la CIP, que está por acá. Lo vemos. La gran noche de A Dos Voces. Exclusivo. Anticipamos el informe de la CIP. A Dos Voces es sin dudas el programa de TN preferido por la producción de 678 y anoche, ante la inminencia del vencimiento fijado por la Corte tras abrumadora mayoría legislativa, no decepcionó. Arranquemos por el final. Sí, por el enviado de la CIP que llegó a la Argentina para salvaguardar la libertad de expresión. Estamos con Claudio Paulillo, él es integrante de la CIP, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y vos sabés, Marcelo, que yo siempre tengo una pregunta para hacerle a la gente de la CIP, porque cuando al gobierno le menciona la CIP se le ponen los pelos de punta. Vamos a tener una audiencia pública en el Senado el día viernes, preguntando, sobre todo nosotros preguntando a periodistas independientes del Grupo Clarín e independientes del gobierno, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Está en juego el negocio del Grupo Clarín o la libertad de expresión? ¿Y para usted qué está en juego?
Bueno, eso es lo que voy a ver cuando termine la misión. Horas antes, al enviado se le había escapado su motivación, dejando en posición adelantada a Estenssoro. La Argentina hoy está en el punto más crítico del estado de la libertad de prensa desde el año 1983. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana, llega el jueves, para evaluar acá la situación. Infobae.com. El titular de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, habló con Infobae a poco de su llegada a Buenos Aires. ¿La coincidencia con el 7D le parece oportuna? Nuestros socios nos dijeron que era imprescindible que viniéramos en esta fecha. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana, llega el jueves. Nuestros socios nos dijeron que era imprescindible que viniéramos en esta fecha. Volvamos a la solidez de Paulillo anoche. Veniste a Buenos Aires presidiendo una misión de la CIP que va como a evaluar y hacer una veeduría de esta situación que se está viviendo con la libertad de prensa en la Argentina. Los socios nuestros argentinos, que son los diarios argentinos, la mayoría de ellos nos pidieron que viniéramos porque estaban observando, según ellos nos dijeron, una situación extremadamente delicada que luego de escuchar todo este programa parece corroborar esa idea, ¿no? Luego de escuchar todo este programa parece corroborar esa idea, ¿no? Bien, estas son postales del muy buen A Dos Voces de anoche que inspirará al informe de la CIP, que, entre paréntesis, es una sociedad de dueños de diarios, no de medios audiovisuales. Y ahí está el control remoto, es la imagen. En el fondo lo que se está discutiendo es esto, ¿no? Si el control remoto lo manejas vos, lo maneja usted, lo maneja su familia, o en definitiva, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede escuchar? Lo maneja el Estado y el funcionario de turno. Ese control remoto, ¿quién lo va a manejar? ¿Qué hay detrás del día D? ¿Cuál es la intención del gobierno de esta ofensiva contra los medios y contra la justicia? ¿Quién tiene el control de lo que querés ver, de lo que querés escuchar? ¿Vos, tu familia o el Estado? ¿Quién maneja su control remoto? ¿Quién elige lo que usted quiere ver, lo que usted quiere oír? ¿Su familia, usted, vos o el gobierno? Ahora, ¿el gobierno qué es lo que quiere? ¿Un discurso único, manejar el control remoto? El gobierno quiere lo que quiere la ley de medios. La ley de medios es un mecanismo que hicieron para que todos los críticos salgan de los medios. Susana, ¿el gobierno quiere manejar el control remoto? ¿Sabes cómo le llaman los españoles al control remoto? El mando. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Está Jorge Altamira en este programa especial. ¿Qué hay detrás del 7D? Quieren controlar el control remoto, tu control remoto. Nos vamos a ir con la imagen de ahí atrás, ¿no? Precisamente el control remoto. Parece que el gobierno quiere tener el mando, quiere decidir por usted, por vos, por tu familia, manejar el control remoto para que no puedas elegir qué es lo que tenés que ver, qué es lo que tenés que ver. Este es solo un resumen. El programa estuvo muy picante, por lo que no se entiende a un Julio Bárbaro que casi se queda dormido. Bueno, estamos como lo habíamos prometido con Susana Biau, periodista de Clarín, con Julio Bárbaro, ex titular del Confer. Hoy el Confer se convirtió en el ASCA. ¿Cómo ve Bárbaro? En realidad tendría que empezar con Susana, pero bueno. ¿Cómo ve Bárbaro? En realidad tendría que empezar con Susana, pero bueno. ¿Cómo ve a Sabatella? La diversidad de voces hace imposible imaginar el informe de la CIP. Quizás este sincericidio del Colo ilustre a Paulillo. El 8D, ¿qué pasa si el gobierno, digamos, no le hace caso a la justicia, impide la administración de justicia y lleva adelante su... Bueno, ellos tienen, ya lo ha dicho Sabatella, con toda claridad lo que van a hacer. Creo que ellos van a aplicar la ley, creo que ellos van a aplicar la ley. Creo que ellos van a aplicar la ley, van a tratar de avanzar en lo que ellos creen que es lo legal. ¿Cómo se ve un festival de periodismo independiente que seguramente pondrá en aprietos a la CIP a la hora de confeccionar el informe que tiene en vilo al país? Los socios nuestros argentinos, que son los diarios argentinos, la mayoría de ellos nos pidieron que viniéramos porque estaban observando, según ellos nos dijeron, una situación extremadamente delicada que luego de escuchar todo este programa
parece corroborar esa idea, ¿no? Por si algún desprevenido anda mirando 678, le mostraremos qué es la CIP, ya que a dos voces anoche no tuvo tiempo de formular algunas preguntas al enviado. Los CIP son los propietarios de los grandes pulpos, de los grandes grupos empresarios que controlan la prensa escrita en las Américas. Ellos en realidad, más que defender la libertad de prensa, defienden la libertad de sus empresas y la libertad de presión. ¿Cómo son los diarios que componen la Sociedad Interamericana de Prensa? Uno de ellos es el diario La Prensa de Honduras, que justamente lo que hizo durante la represión que hubo en estos momentos fue borrar la sangre de uno de los manifestantes que había sido reprimido. El Nacional de Caracas llamó batalla final al día que se hizo el golpe contra Chávez. Y hay un dato que si no fuera grave sería risueño. El diario Bild de Alemania, como lo cuenta Günter Wallraff en su investigación, lo que dijo es que durante el Chile de Pinochet, algunas de las personas que desaparecían lo hacían porque eran desaparecidas por ovnis. Es decir, de esa manera, algunos diarios cubrieron las situaciones de golpe que hubo en la República Argentina. Hay problemas con la CIP desde que en algunos países de América Latina se le dijo basta al neoliberalismo. Mientras tuvimos el menemato, la CIP estaba contenta, feliz de la vida. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. Me parece que estamos hablando de empresas concentradas, de empresas monopólicas, de empresas que apuestan por las políticas neoliberales y que en consecuencia, si la democracia es un obstáculo, no tienen ningún problema en deshacerse de la democracia. Estos aterradores antecedentes revalorizan los desafortunados conceptos que esta mañana vertía otra vez la clarinista Estensoro. Senadora María Eugenia Estensoro, que justamente mañana en el Congreso ha organizado junto con otras legisladoras un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. La verdad que creo que va a ser una oportunidad importante y creo, Magdalena, que es importante también recordar que en 1978, en plena dictadura, vino la CIP, hasta Arguindegui recibió a la CIP, Mañana en el Congreso va a ser sumamente interesante escuchar a la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Senadora Estensoro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y también las esperamos junto a Leuco, a la Nata, a Nelson Castro, a Joaquín Morales Solá. Vamos a tener una audiencia pública en el Senado el día viernes, preguntando a periodistas independientes del Grupo Clarín. Junto a Leuco, a la Nata, a Nelson Castro, a Joaquín Morales Solá, que todos han aceptado la invitación. Para finalizar, lo prometido. A pesar de que Paolillo no soltó bocado, 678 accedió a información exclusiva y está en condiciones de anticipar que en el informe de la CIP no hay párrafo alguno relacionado con el viaje desde Las Carreras a Miami en hotel 5 estrellas pagado por Clarín. Ministro, usted ayer en una conferencia hablaba y también nos contó acá del CERTAL, de esta organización y esta otra CIP, y digamos desde afuera, ¿pueden llegar a traer algunos tipos de problemas de estas organizaciones? Lo que está claro es que CERTAL es una ONG que la conducen los dueños de los grandes medios de comunicación de Sudamérica y de Latinoamérica, que está promovida desde la Cámara de Diputados de Estados Unidos, desde la Comisión de Libertad de Expresión, como dicen ellos, por una legisladora que ha promovido que CERTAL no solamente nuclea los grandes medios de comunicación, sino también que tenga vínculos permanentes con los jueces. Lo dijo bien el senador Fuentes aquí en este programa, que ha leído las declaraciones de esta legisladora norteamericana, diciendo que los medios de comunicación deben tener más contactos con los jueces y los jueces más contactos
con los dueños de los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, se confirma lo que se ha sostenido, ustedes lo sostienen, ¿no? Para manejar los países, las democracias latinoamericanas, siempre el poder económico concentrado local, o la oligarquía local, como decíamos antes, y los poderes económicos internacionales recurrieron, por lo menos en Argentina, de 1930, desde el derrocamiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen hasta la sangrienta dictadura militar de Videla, que terminó en el año 83, recurrieron a las Fuerzas Armadas. Cuando el instrumento de las Fuerzas Armadas ya era tan escandaloso utilizarlo por las masacres que hicieron en Latinoamérica, reemplazaron como una manera de condicionar y como una manera de llevar adelante lo que llamamos no la muerte física de los militantes, sino la muerte moral de los militantes, los grupos económicos concentrados. Y está claro que es una política para el continente, estimulada por sectores de Estados Unidos que promueven esta asimilación de los dueños de los medios de comunicación con la justicia. Hay jueces que lamentablemente asisten a esos congresos sin verificar mínimamente que esos congresos están financiados por empresas privadas. A mí me parece legítimo que un juez, como cualquier funcionario ejecutivo o legislativo, asista a congresos. Congresos en la medida que están promovidos por universidades públicas o por centros de estudios reales o por Naciones Unidas, pero digamos, esta participación en estas ONG que se han creado, que son formadas y creadas por dueños de grandes medios o grupos económicos, que invitan a los jueces a que discutan con ellos en hoteles 5 estrellas de Miami, temas que les interesan a los empresarios, es muy delicado. Y que encima un juez que ha sido invitado, que aceptó esa invitación, que ese congreso estuvo auspiciado en este caso por Cablevisión, que está en internet, que lo está investigando la justicia penal, insista en declararse competente y dicte una cautelar que sigue suspendiendo una ley del Congreso de la Nación, es realmente intolerable. Y creo que sí, bueno, sabemos lo que representa, los grandes dueños de medios que van a venir mañana. Creo que además en esto hay algún nivel de planificación. Yo no puedo, a mí no me parece casual que cuando la Corte dijo el 7 de diciembre terminan las cautelares, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el pueblo argentino, porque lo del 7D está en el pueblo argentino, está en la militancia juvenil, no solamente los periodistas, están muchísima gente. Yo le conté a la presidenta una anécdota pequeña, no sé si sirve para ilustrar, pero el viernes yo fui a un casamiento y se casaron dos chicos jóvenes de 20 y 21 años. Hicieron un video para su casamiento y generalmente es cuando nacen, que van a la primaria, secundaria, y el video dice: y a 7 días del 7D decidieron casarse. Si eso lo hacen chicos en un barrio, quiere decir que está culturalmente totalmente incorporado como una fecha refundacional del sistema de comunicación de una democracia que tanto tardamos en conseguir. Y creo que hay que ver el futuro con optimismo. Nunca la lucha de los pueblos ha sido fácil. Nunca la lucha de los pueblos ha sido simple. Veamos cuánto costó en Argentina llevar adelante las políticas de derechos humanos. ¿Cuánto costó? ¿Cuántos traspiés legislativos, del Ejecutivo con indultos, judiciales? Pero finalmente los pueblos pasan, los pueblos pasan, encuentran la manera de pasar y pasan. Yo tomo esto como una transitoria postergación de la aplicación inexorable de una ley del Congreso de la Nación que va a llevar adelante la democratización y la desmonopolización de los medios en Argentina. Es algo transitorio. Nos tiene que servir para que sigamos debatiéndolo en todos los medios de comunicación que podamos, porque gracias a los medios también impedimos otras cosas. Por ejemplo, impedimos la declaración de inconstitucionalidad que estaba lista en el mes de octubre por un juez que no había sido electo correctamente, como el doctor Tetamanti, y que estábamos convencidos que salía la inconstitucional, que felizmente no se dio. ¿Por qué? Porque se empezó a debatir acá y se expandió a muchos lugares. Bueno, yo creo que ahora hay que, a nivel del Ejecutivo, que nadie crea, y del Legislativo, que vamos a seguir firme en la aplicación de la ley. Los que creen que esto puede desmoralizar a la presidenta no la conocen. Los que creen que esto puede desmoralizar al gobierno, al contrario. Esto va a redoblar el compromiso del gobierno en el cumplimiento de la ley. Los que creen que puede desmoralizarlo a Sabatella, no saben que somos producto de una larga militancia, no somos producto de un medio de comunicación que nos puso en la función pública. Por lo tanto, el gobierno va a redoblar su esfuerzo para que la ley se aplique, que no le quepa duda a nadie. Pero además esto tiene que servir para ampliar el debate, que ustedes comenzaron haciéndolo acá. Quizás
solitariamente y se expandió a muchos medios, que los medios sepan quiénes son los jueces que nos están dictando esta sentencia, que los medios sepan a qué congreso asisten los jueces. Hoy tenemos, por ejemplo, un juez que ha viajado en los últimos 11 meses, 10 veces al exterior. Está en la India debatiendo en un congreso sobre la Constitución de la India. Integra esta Cámara Civil y Comercial. Yo digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un legislador de la Nación viaja en 10 meses 11 veces al exterior? ¿Qué dirían? O un ministro o alguien del Ejecutivo. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían los medios que tanto se dedican a criticarnos? Y la militancia tiene que tomar esta pequeña postergación como un acto de reafirmación de la militancia. Así como nunca dejamos de luchar, y lo veo a todos ustedes, ¿no? Y a muchos que no están, y a Martín y a muchos, nunca dejamos de luchar para que en Argentina sea una democracia, no vamos a dejar nunca de luchar para que se democratice las instituciones del país y los medios de comunicación. Y los que creen que esto se hace en forma coordinada el día previo al 7D para generar tristeza o para generar desánimo, no conocen a nuestro pueblo. Esto va a fortalecer a la militancia de nuestro pueblo que quiere una democratización de la información. Esto va a fortalecer y va a retemplar a todos los sectores que estamos comprometidos con que las leyes en la Argentina se cumplan y que por eso nos denuncian. Es insólito, nos están denunciando, nos piden juicio político a nosotros. Yo tengo, qué sé yo, como 20 juicios políticos por legisladores contra un ministro del Ejecutivo por querer que una ley se aplique. Es increíble. Los legisladores tendrían que estar diciendo, reconocer el esfuerzo que hace el Ejecutivo para que las leyes que ha sancionado el Congreso se apliquen. No estar denunciándonos permeables a la sugerencia de estos grupos económicos. Pero así como no es casual que nos sacan este fallo un día antes, lo que demuestra planificación, lo que demuestra hasta perversión quizás, ¿no? Y un día antes de una celebración colectiva se saque este fallo, también es sintomático que seas invitado a la CIP mañana, claro, el día después de este fallo. Acá hay cosas, pero bueno, los que piensan que nos van a desanimar se equivocan. Si están apostando a desgastar el gobierno, a que en la próxima elección perdamos la mayoría legislativa y derogar la ley de medios, se equivocan más todavía, porque el nivel de consenso que tiene la presidenta es altísimo. Y estas grandes discusiones lo que permiten en Argentina hacer algo que Néstor Kirchner lo empezó a hacer y que nunca se había hecho, poner blanco sobre negro. ¿Quiénes están a favor de la democracia? ¿Quiénes están a favor de un proyecto nacional popular democrático? ¿Y quiénes están en la defensa o se subordinan por temor al poder económico concentrado y en este caso a los medios de comunicación? Sabatella, ¿Bonelli va a poder seguir teniendo el control del remoto gigante? Sí, el control de ese remoto. ¿Uno más grande que ese? Bueno, puede ser que tenga, porque el control remoto, la ley permite que lo tenga cada uno en su casa, así que él podrá tener el que quiera. A mí me parece dos cosas suscribiendo lo que dice Julio. A mí me parece que hay dos cuestiones concretas, muy chiquitas, pero digo, a ver, quienes hablan de que la ley ataca la libertad de expresión son los mismos que hace unos días denunciaron penalmente periodistas por sus opiniones. Entonces, y denunciar penalmente a alguien es querer meter preso a alguien. Y lo que hicieron ahora es denunciar periodistas, significa que quieren meter presos periodistas por sus opiniones. Está bien que se hayan arrepentido, es correcto que se hayan arrepentido porque está muy mal querer meter presos periodistas por sus opiniones. Está horrible que lo hayan pensado y hecho, ¿no? Esto como el tema de la libertad de expresión. Estaba muy orgulloso de haberse arrepentido. No, bueno, pero es que es tremendo lo que pasó. Y después lo que yo creo, como decía Julio, de que está todo unido, yo también absolutamente convencido de que esto tiene que ver con un plan que van armando para no cumplir la ley y sostener sus privilegios. Quiero decir, también ellos saben que, por ejemplo, de los 20 grupos que tienen que adecuarse, 19 expresaron su voluntad de hacerlo, 14 ya lo presentaron y el resto lo estaba haciendo entre hoy y mañana. Por supuesto, todos van a tener las mismas condiciones, como hicimos antes, para que las condiciones sean para todos parejas. Van todos atados al destino de Clarín, digamos. Vamos a hacerlo que todo el mundo tenga las mismas condiciones, para que nadie tenga una situación de inequidad. Pero digo, 19, ahora no solamente 19, ayer el socio de Clarín más importante en Cablevisión, que tiene el 40% de Cablevisión,
el 40% de Cablevisión, se presentó en el AFCA y dijo, yo no quiero que este señor me arrastre a la ilegalidad, yo no quiero que mi socio mayoritario me arrastre a la ilegalidad, quiero adecuarme. Y presentó una propuesta, una consulta para ver si era viable esa idea, esa propuesta, porque está diciendo, no puede ser que un señor que no es que quiere hacer, porque lo dice así, no es que quiere hacer negocio, es un empresario, que bueno, que corresponde, está bien que haga su negocio, sino que utiliza esa posición también justamente para presionar políticas públicas, gobiernos, etcétera. Dice, la verdad que lo que dice el socio de Clarín es, yo quiero que la empresa Cablevisión sea una empresa que esté dentro de la ley, que cumpla los objetivos de la ley y que pueda hacer negocio en la Argentina en el marco de lo que la ley permite, que es como planteó Julio, el 35% del mercado no más, 10 licencias de aire no más, 24 sistemas de cable no más, porque la ley no quiere que haya un gigante que lesione al resto. Digo, no es casual también que esté esta respuesta, porque también responden a los avances de la ley que van teniendo. Los avances, por ejemplo, en esos 19 grupos que trabajan en la adecuación, ya no somos 19 que quieren cumplir la ley y uno que no, hay 19 casi medio y medio que no quiere cumplir la ley, porque la mitad del grupo de Cablevisión dice de hacerlo. Quiero decir, todo esto me parece que también tiene que ver, porque avanza, como decía, avanza la aplicación de la ley. Como también es cierto que a pesar de lo que dijo la Cámara hoy, mañana se inaugura el primer canal mapuche en Bariloche. Digo, a pesar de lo que la Cámara ha resuelto hoy, mañana tenemos ese primer canal mapuche en marcha en Bariloche, que es una expresión, es un hijo indiscutible ese canal de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Entonces, esto me parece que está claro que lo que tenemos que hacer con muchísimo entusiasmo, con muchísimo compromiso militante, con muchísima alegría, a pesar de esto, el 9, en el domingo, en la plaza, poder expresar el compromiso con nuestra democracia, el compromiso con los derechos humanos, el compromiso con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el compromiso con la libertad, el compromiso con la pluralidad, con la diversidad, ¿no? con nuestra patria. Bueno, yo creo que esto va a redoblar el esfuerzo, no solamente de todos los que militamos en el proyecto nacional, popular y democrático, sino el conjunto de la sociedad que quiere también celebrar nuestra democracia y que quiere en esa fiesta de la democracia del 9 en la Plaza de Mayo también reclamar que las leyes de la democracia se cumplan y que no haya jueces que después de salir a pasear por Miami vuelven y frenan la voz del Congreso. Tengo que hacer un corte, vamos a seguir hablando después. Y ahora que me hizo acordar Sabatella, le mandamos un abrazo fuerte a la gente de Walking Tuma, allá en el canal Mapuche de Bariloche. Así que pasemos un corte y enseguida volvemos. Julito, dale. Estoy perdido en Miami, bajo el terrible cielo del Caribe. Soy como una sombra de mí mismo, celebrando la caída del imperio. Un lugar donde acampar en este infierno. Gente flotando en el mar de la vergüenza, como astronautas de TV en el espacio. Dios está mirándonos a todos nadar hacia la boca del